Yo no sé si en aquel momento todo el mundo era tan consciente de esto que yo digo que es una revolución en la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Sí, siempre yo hago la comparación de que si Juan Manuel Rodríguez Ojeda revolucionó la Semana Santa de Sevilla a principios del siglo XX, pues desde luego en los años 70 el boom de los hermanos costaleros y el comienzo que fue aquí en esta hermandad, pues fue otra revolución de la Semana Santa de Sevilla, ¿no? Hay una Semana Santa de Sevilla antes y después de la llegada de los hermanos costaleros. Antonio Santiago era un espigado zagal de tan solo 15 años, la ventosa tarde del Martes Santo en que un grupo de 36 universitarios hacían historia en la tradición cofradiera sevillana al convertirse en la primera cuadrilla de costaleros hermanos en sacar un paso en Semana Santa. Al caer la tarde, en medio del silencio de la multitud que llenaba la lonja universitaria, el Cristo de la Buena Muerte, con suave paso y recto amor llevado, iniciaba su estación a la catedral. Ni la presidencia del paso, en una cofradía de tradicional mirada al frente, quiso perder detalle de tan histórico momento. Junto a Salvador Dorado el penitente y a su padre, el recordado Manolo Santiago, el ahora capataz titular de nuestra hermandad, iba mandando el paso del crucificado universitario el día en que aquel puñado de valientes se doctoró en una asignatura, la de la trabajadera, hasta entonces controlada exclusivamente por los cargadores del muelle. Por aquellos años, la disminución de costaleros profesionales estaba comenzando a convertirse en una amenaza para la continuidad del arte del martillo y la trabajadera. Son tiempos en los que se empiezan a proponer soluciones como aligerar el peso de los pasos, contratar cuadrillas del aljarafe o colocar ruedas o tracción mecánica en los pasos. ¿Pero qué llevó a la Hermandad de los Estudiantes a confiar la puesta en escena de la mitad de su cofradía a un grupo de inexpertos costaleros? Como todas las cosas de la vida, no hay una sola causa que motive un cambio, ¿no? Yo creo que hubo muchas cosas, muchas actuaciones en general en la sociedad española, en la sevillana, en las cofradías, que se conjugaron en aquel momento, ¿no? Es cierto que España socialmente había cambiado, estaba cambiando. De hecho, estábamos a las puertas de cambios importantes políticos en España. La propia universidad también había cambiado. Había menos trabajos de esfuerzo físico. La gente tenía mejores salarios. La gente ya... había gente humilde, pero gente que vivía un poquito mejor de como antes se vivía. En definitiva, había cambios sociales que hacían que el número de costaleros tradicionales se redujese. De hecho, ya llevaba algunos años en Sevilla viniendo una cuadrilla completa de costaleros de un pueblo del Aljarafe sevillano, un pueblo con mucha afición a los pasos, que es Olivares, en el que pues, una cuadrilla completa de gente de Olivares, gente habitualmente que trabajaba en el campo, bajaban a Sevilla y sacaban cofradía pues, prácticamente casi todos los días, ¿no? Es decir, que había una cierta reducción en el número, se empezaba a ver una reducción en el número de costaleros, ¿no? La iniciativa de aquellos 36 estudiantes sevillanos que en vez de cobrar su trabajo iban a pagar una papeleta de sitio como el resto de los hermanos, levantó todo tipo de suspicacias en los círculos cofrades de entonces. Lógicamente, también entre los costaleros asalariados cundió cierto recelo y desconfianza técnica hacia el trabajo que pudieran desarrollar bajo los faldones estos atrevidos muchachos universitarios. ¿Qué pasaba con los costaleros tradicionales? Bueno, pues que pensaban que que no se podía hacer. Bueno, esto no se puede hacer. Cuando pasó el Martes Santo, pues ya hubo gente que dijo, bueno, con un crucificado sí, pero aquí lo difícil es sacar un misterio. Y después vinieron otras hermandades que sacaron misterios. Y cuando se sacaron los misterios, pues ya se llegó bueno, pero realmente lo difícil en Sevilla es sacar un paso de palio, se sacaron los pasos de palio. En definitiva, lo que puede hacer un hombre lo puede hacer otro.
venga del estrato social que venga, ¿no? Entonces sí que había recelo. En esta hermandad no, porque una de las premisas que tuvo la hermandad fue que este movimiento no fuera en detrimento de la labor social que suponía el pago por el trabajo que la gente realizaba, de tal forma que la hermandad siempre mantuvo el contrato y mantuvo el pago a los costaleros, aunque no trabajasen el Martes Santo. Es decir, que en ese sentido la hermandad no quiso que nunca se llegara a pensar que esto se hacía para quitar a los costaleros tradicionales y para ahorrarse un dinero en el pago importante que en aquella época suponía para las hermandades, para la mayordomía de las hermandades, el capítulo de cuadrillas de costaleros. Como en toda gesta, también este recordado capítulo de la historia contemporánea de la Semana Santa contó con un protagonista principal. Sin el impulso, sin las ganas por calarse un costal de un joven estudiante de Derecho, José Luis Amoscótegui, nada hubiera sido lo mismo. Fue una idea de alguien que quería ser costalero, que quería meterse de costalero, quería meterse debajo de los pasos, pero que no pertenecía a ese estrato social, a ese mundo de la gente que se metían debajo de los pasos, que era un mundo muy cerrado, era difícil entrar ahí, ¿no? Las cuadrillas eran relativamente cerradas. Entonces, este joven pues tuvo esa brillante idea de por qué no, estando él ya estudiando Derecho, pues ¿por qué no un grupo de gente que no perteneciesen a ese estrato, pues ofrecerse pues, ¿a qué hermandad? Pues a la hermandad, ya que estamos en la universidad, a la hermandad que está en la universidad y poder sacar el paso, ¿no? ¿Eso podía haber sucedido en otra hermandad? Pues también podía haber sucedido, pero bueno, no sucedió, sucedió en esta. Pero es que además esto podía haber sido una idea de un joven y se hubiese quedado solo en eso. Porque cuando él vino aquí a la hermandad a proponerlo, pues la hermandad, si hubiese seguido los cánones tradicionales de la Semana Santa y más en esta nuestra hermandad, que es una hermandad pues que no se hacen las cosas a la ligera, sino que se sopesa todo lo que se hace, pues podía haberse encontrado con un no y no hubiese pasado nada. La idea de Amoscótegui no cae en saco roto. Su propuesta fue trasladada a la Junta de Gobierno para su examen y aprobación. El tema se discute en profundidad en distintas y frecuentes juntas de oficiales. Se examinan ventajas, inconvenientes, complicaciones y alternativas. Hay discusiones bizantinas. Al final, siendo consciente de lo mucho que se jugaba, la Junta de Gobierno adopta una decisión. Tuvo la suerte de que en aquel momento la Junta de Gobierno que regía la hermandad y el hermano mayor que regía la hermandad, don Ricardo Mena Bernal, pues fue un hermano mayor valiente. Fue un hermano mayor que en los años que estuvo como hermano mayor no solo incitó a esta creación de la cuadrilla, sino que hizo muchas cosas novedosas para la Semana Santa de Sevilla y para esta hermandad, ¿no? Siempre manteniendo los cánones y la tradición de la hermandad. Entonces, pues este hombre dijo que sí a esta idea, repito, 50 años antes de lo que, o casi 50 años antes de lo que nosotros estamos hablando, en aquel momento descabellada, totalmente descabellada, ¿no? Incluso si uno lo piensa, si hubiese salido mal, hubiese traído más problemas que beneficios, ¿no? Pero, ¿quién era Amoscótegui? ¿Quién era aquel inquieto estudiante de Derecho que fue capaz de convencer con sus argumentos a toda una Junta de Gobierno y que removió Roma con Santiago por vivir la experiencia de salir de costalero? Esa idea, esa chispa, partió de José Luis Amoscótegui. José Luis, su hermandad es la hermandad, además de esta, su hermandad es la hermandad del Museo, y él, pues que iba muy cerquita del palio, salía de Nazareno con su padre, pues él veía a los costaleros. Entonces la cuadrilla de Rafael Franco era la cuadrilla que sacaba la Virgen la hermandad del Museo, y iban los ratones allí. Bueno, pues José Luis, que además él era bajito, él veía
aquello, y él pues, estaba intrigado por meterse y por vivir esto, ¿no? Pero claro, José Luis no pertenecía a ese mundo, no pertenecía. Y entonces, pues él, estudiando Derecho, fue cuando se le ocurrió la idea de por qué no, el poder hacer esta cuadrilla. Y él es el que se entrevista con don Ricardo y es el que propone esta posibilidad y es el que empieza a moverse, a buscar gente. José Luis pues, fue un tío muy inquieto en eso, y en aquella época en una universidad de Sevilla un poco convulsa, pues él iba a las asambleas de los estudiantes y siempre pedía la palabra, y allá que él se subía al estrado, y cuando todo el mundo pensaba que iba a decir algo para la huelga, él llegaba diciendo que se iba a formar una cuadrilla de costaleros, a ver quién se apuntaba, ¿no? El problema de la formación y enseñanza de la cuadrilla se resolvió con la muy importante colaboración de Salvador Dorado el Penitente y su equipo ayudante, con Manolo Santiago de segundo. De caracteres muy distintos, ambos formaron una magnífica pareja junto a los contraguías Antonio Chávez y Manuel Vargas. Bueno, la verdad es que mi padre y Salvador estuvieron 25 años juntos. 25 años juntos. Y bueno, pues Salvador era un hombre austero, un hombre recio, un hombre que había vivido cosas muy importantes en su vida, y entonces, bueno, pues él tenía ese carácter y esa forma de ser, ¿no? Y lo era con todo el mundo, no es que fuese especialmente recio o austero con esta cuadrilla, sino que es que él era así, ¿no? Después fue, cuando tú lo conocías, pues tenía su forma de apreciar a la gente, ¿no? Pero el pronto, el iniciar, era esa austeridad, ¿no? Y mi padre, pues, era un poco el reverso de la moneda, ¿no? Entonces, claro, cuando también había una diferencia de edad importante, mi padre era más joven y por lo tanto hacía un poquito de más relación con la gente joven que formaba entonces la cuadrilla, ¿no? Pero sobre todo es porque mi padre fue el que primero creyó en esto. Mi padre vio que el futuro claro de los costaleros en Sevilla era este mundo, y entonces lo defendió a ultranza. Los ensayos se iniciaron el 13 de noviembre de 1972. El Penitente y Manolo Santiago se encargaron durante las frías noches de invierno de guiar los primeros pasos de una cuadrilla a la que únicamente se presentaron 36 aspirantes, con edades comprendidas entre los 16 y los 30 años y de altura muy dispares. Las ganas por hacerlo bien jugaron un papel decisivo para conseguir el objetivo. No había horas, no había el a ver si acabamos ya el ensayo. Y me refiero al concepto que hoy día, por ejemplo, podríamos tener, ¿no? Y a veces deseando que llegue el día del ensayo y después del ensayo prolongar el ensayo con charla, con una cerveza, es decir, había una actitud muy favorable por parte de estos 36 jóvenes para fomentar y para que esto saliese bien, ¿no? Las pruebas se realizaron por la noche 2 o 3 veces por semana durante las Navidades, bajo las parihuelas de la Virgen de la Angustia y a partir de enero del 73, bajo el paso del Cristo de la Buena Muerte, con la presencia de un público donde se mezclaban amigos y novias junto a algunos de los experimentados costaleros de la cuadrilla de Salvador Dorado. La lonja universitaria fue testigo de aquellos primeros ensayos, rematados con pescado frito y tinto de Morales en la sala de juntas, y de los que ha quedado un inolvidable recuerdo entre sus protagonistas: la crueldad de los chinos de la lonja. Todo ahora, pues la gente utiliza mejor calzado, pero en aquella primera cuadrilla el calzado eran alpargatas, y pues imagínate las alpargatas pues andando por estos chinos de esta lonja, lo que supone, ¿no?
pues era un inconveniente, pero un inconveniente que suponía un reto y que era una comodidad, y la gente no quería que se acabara el ensayo porque dábamos varias vueltas, incluso para ensayar las vueltas dábamos cara a las puertas principales de las cuatro caras de este edificio, ¿no? La puerta de Derecho, esta puerta de Rectorado, la puerta de Ciencia, la puerta de Filosofía, ahí dábamos cara, se volvía, o sea, se ensayaban muchas cosas porque la gente tenía muchas ganas y mucha ilusión por hacer las cosas bien. Efectivamente, la campana fue, digamos, el culmen, ¿no?, de esta estación de penitencia. ¿Por qué? Porque era la puesta en escena. Entonces, bueno, pues era el examen, era el sitio donde todo el mundo iba a mirar con lupa, ¿no?, lo que se hacía, ¿no?